Bien, estimados estudiosos, buenas tardes. Buenas tardes para David, que lo ve ahí conectado al encuentro sincrónico. Vamos a dar un par de minutos mientras se van sumando otros compañeros al encuentro sincrónico. Entonces vamos a dar hasta las 6 y... Yo creo que por ahí hasta las 6:03, más o menos. Unos 2-3 minutos adicionales para darle espacio a otros compañeros que se sumen al encuentro sincrónico. Entonces, en un par de minutos ya retomo nuevamente con el encuentro. Bien, bueno, estimados estudiosos, nuevamente sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia de Proyectos de esta lectiva para posgrados. En este momento saluda a David, a Mayeli, a Juliet, a Katy y a Yuseli, que las veo conectadas al encuentro sincrónico, los veo conectados. Pues bueno, a medida que se vayan sumando los demás compañeros, pues irán ajustándose al momento en el cual vayamos del encuentro sincrónico. El día de hoy teníamos presupuestado desarrollar nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura. En este caso, el correspondiente al módulo número 1. La semana inmediatamente anterior, si no me equivoco, desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida al curso, donde hablamos sobre algunos lineamientos importantes de desarrollo del aula y más que todo algunas recomendaciones para el desarrollo del curso. Bien, y para el día de hoy, como lo digo, teníamos presupuestado el desarrollo del segundo encuentro sincrónico, en este caso el correspondiente al módulo número 1, que se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos. Entonces, el día de hoy tenemos como objetivo aclarar algunos conceptos asociados a los proyectos y a la gestión de proyectos. Vamos a hablar precisamente del concepto de proyecto
y una metodología para la gestión general de los proyectos. La siguiente sesión sincrónica vamos a hablar sobre la viabilidad de proyectos y los estudios de factibilidad de proyectos desde una perspectiva de mercado, de técnica, administrativa y desde una perspectiva también financiera. Entonces, la agenda para el día de hoy en primer lugar será hacer una breve introducción al módulo, luego vamos a hablar de qué son los proyectos, cómo es esa metodología de gestión de proyectos y finalmente cómo se desarrolla un ejercicio de formulación de proyectos. Bien, lo primero de todo, partamos que este módulo los introduce ustedes al concepto de proyecto, que precisamente es toda actividad humana, por pequeña o grande que sea, requiere de un esfuerzo, ya sea intelectual, físico, económico, que pues, nos conlleva a desarrollar un conjunto de actividades con un orden específico, con unos esfuerzos particulares, y precisamente el orden y la adecuación de esos esfuerzos bajo una dinámica, bajo un orden particular, bajo una articulación específica, es lo que nos permite conseguir esos resultados. Y precisamente eso va asociado, bajo ese contexto se desarrollan los proyectos. Un orden específico de unas actividades que a partir de el desarrollo de cada una de ellas y a partir del logro particular que pueden llegar a alcanzar cada una de ellas, nos permiten por ende alcanzar ese resultado general o ese resultado global que se busca alcanzar con los proyectos. Entonces, nosotros tenemos un módulo que se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos. Tenemos presupuestado el desarrollo de dos competencias. La primera de ellas, busque que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Busque que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Dentro de este módulo número 1, nosotros tenemos presupuestado desarrollar dos actividades, si no me equivoco. La primera de ellas ya venció. Bueno, voy a realizar alguna mención importante sobre algunos estudiosos. Hay algunos estudiosos que tengo entendido recién los cargaron el día viernes, el día sábado. Yo realmente no tenía o no tengo conocimiento al respecto. Eso no significa que no les vaya a ayudar, ¿no? Nuestra actividad número 1 estuvo habilitada desde el 19 de julio hasta el día de hoy, venció en las horas de la mañana. Tengo entendido que los estudiosos que se cargaron recientemente fueron estudiosos de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya desde la dirección de la Facultad de Administración y Economía se solicitó a esa dirección compartir el listado de esos estudiosos para darles un espacio en la presentación de esa actividad. A esos estudiosos les repito, o les aclaro, la actividad número 1, esta que aparece en un inicio, esa que dice allá evaluación diagnóstica, esa actividad no tiene, bueno, no tiene una calificación que tenga incidencia sobre su aprobación o reprobación del curso, ¿sí? Como se dan cuenta, el porcentaje de peso de esa actividad es del 0%. Entonces, no hay, digamos que, una nota que los afecte en su aprobación del aula, por lo tanto no es necesario que presenten esa actividad. A esos estudiosos que ingresaron de manera posterior al curso, a su fecha de inicio, se les va a ampliar la fecha de presentación de la actividad número 1, de esa actividad, pero de las actividades de allí en adelante, es decir, por ejemplo, la actividad que se habilitó el día de hoy, que es la evaluación de los conceptos del módulo 1, es decir, la actividad número 2, esa actividad sí deben desarrollarla con total normalidad. Esa actividad tiene fecha de cierre el lunes 16 de agosto a las 8 de la mañana. Pero en esa actividad número 1, como les digo, ya se solicitó la información a la dirección del programa de la especialización para que por favor nos comparta quiénes fueron los que ingresaron de manera tardía a la asignatura.
Esa actividad de todas maneras venció, muy seguramente algunos de ellos recibió el día de hoy la notificación de un 0 y la indicación que el estudioso, el comentario que el estudioso no realizó participación en la actividad, sencillamente porque pues es la dinámica, ¿no? de las actividades. Yo no tenía conocimiento de ningún estudioso que hubiese sido ingresado eh, en los últimos días. Realmente eso para mí es transparente, por decirlo de esa manera. La plataforma a mí no me genera ninguna notificación ni absolutamente nada. Yo imparto alrededor de 20 asignaturas, tengo más o menos unos 400 estudiosos en todas esas 20 asignaturas, entonces para mí es difícil identificar si hubo alguien que ingresó o no a la asignatura. Tenía entendido yo y pensé que todos los estudiosos de este curso habían sido cargados al inicio del aula. Por lo menos tengo entendido que los estudiosos de la especialización en marketing digital, en gerencia de proyectos ambientales y en gerencia del talento humano, ellos ingresaron al aula el 19-20 de julio. Pero los demás a mí en ningún momento me notificaron. Estamos esperando, como les digo, la respuesta de la dirección de la especialización o de la coordinación de la especialización para que nos facilite la información de esos estudiosos que ingresaron con fecha posterior. Bien, bueno, entonces por favor recuerden esa fecha de vencimiento de la siguiente actividad. Como se dieron cuenta, eh, generalmente yo trato de utilizar varios mecanismos para recordarles. No es obligación mía realmente realizar ese ejercicio de estarles recordando el vencimiento de las actividades, de enviarle correos, enviarles anuncios, pero de todas maneras lo hago eh, pues como un recordatorio sencillamente para que a ustedes no se les pase esa información. Seguramente puede que en las demás siguientes actividades lo haga, puede que no, pero eso no es excusa para que no se desarrolle obviamente la entrega o la participación en cada una de esas actividades. Cabe nuevamente la recomendación, como siempre lo hago, de cara a la evaluación final. Aún falta mucho para esa evaluación acumulativa del curso, falta mes y medio, pero de todas maneras, eh, siempre aprovecho cualquier espacio para realizar la recomendación. Recuerden, no esperen hasta el último día para realizar la participación en esa evaluación final. Traten de realizarla durante la primera semana que va a estar habilitada esa actividad, es decir, 30, 31 de agosto o primero, 1, 2, 3 de septiembre, realizar la presentación de esa evaluación. Con eso se evitan estar corriendo al último momento, de pronto llegar a no presentar la actividad. ¿Bien? Entonces, anticípense por favor a la fecha de cierre de esa evaluación final. Bien, ahora sí, bueno, iniciando entonces con las temáticas o la temática principal que tenemos para el día de hoy, que es el concepto de proyecto. Lo primero que nosotros debemos tener en la cabeza es que un proyecto es visto bajo 3 puntos de vista. El primero de ellos, el del contratante o cliente. Es a quien va a ir dirigido el proyecto, el resultado de ese proyecto. Normalmente los proyectos se desarrollan con un objetivo particular, conseguir un resultado, conseguir un fin común, un producto, un servicio, un elemento final. Y ese elemento final estará encaminado en satisfacer o cumplir unas necesidades, unos requerimientos que tiene un cliente. Ese cliente es quien ha establecido obviamente esos requerimientos, quien tiene esas necesidades y que busca un producto o un elemento particular con esas características que él ha establecido como necesarias. La idea obviamente es que el resultado final de ese proyecto las cumpla. Entonces, el primer punto de vista obviamente es de ese cliente, quien busca o quien espera que efectivamente ese producto, ese resultado final que desarrolla el proyecto cumpla con esas características. El segundo punto de vista es el de contratista. El contratista es quien desarrolla o quien lleva a cabo el proyecto. Será el encargado de desarrollar ese conjunto de actividades, de llevar a cabo ese conjunto de esfuerzos, de desarrollar un sinnúmero de tareas, de labores, el de utilizar algunos recursos para sencillamente conseguir un resultado final que se le va a entregar a ese cliente. Entonces acá hay un elemento importante y es que ese contratista o quien desarrolla ese proyecto es quien se encarga de dar valor a ese resultado final que al finalizar el ejercicio va a satisfacer o no
los requerimientos que tiene ese cliente. Y al finalizar ese ejercicio, pues va a llegar a determinar si sencillamente eso era lo que esperaba el cliente, si realmente es algo beneficioso, si realmente es algo interesante y si sencillamente ese producto final, ese resultado final tendrá éxito o no lo tendrá. Y el último punto de vista es el punto de vista del interventor. El interventor se encarga de verificar el proyecto. Ya más adelante vamos a ver cuáles son los tres principales elementos que nos permiten validar si efectivamente el proyecto se desarrolló adecuadamente o no. Porque obviamente depende de las características puntuales de ese concepto o proyecto. Pero entonces en este caso el interventor sencillamente conoce que el proyecto debió cumplir con X y Y característica, con unos limitantes, con unos lineamientos, y se encarga de evaluar eso. Se encarga de validar si efectivamente se consiguió ese resultado bajo ese contexto y bajo esos limitantes que previamente se habían establecido para su desarrollo. Bien, entonces, tratemos de aterrizar ahora sí el concepto de proyecto. Para esto voy a citar el concepto definido por Parodi ya hace un par de años, pero que sencillamente reúne en grandes rasgos lo que a nosotros nos interesa en esta temática. Parodi define proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Entonces, un conjunto de esfuerzos, como lo había mencionado antes, que sencillamente se interrelacionan unos con otros porque buscan a partir de los resultados parciales que cada una de ellas consigue sumar a ese resultado final que se obtendrá a partir del proyecto. La razón de ser del proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen el presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo que también está previamente definido. Es acá donde se diferencia ese concepto de proyecto al de tal vez que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de proceso. Porque nosotros en el ámbito organizacional, empresarial, siempre escuchamos ese concepto de proceso, ya sea como concepto del diario vivir o ya mucho más elaborados cuando ya hacemos parte por allí de algunas actividades administrativas y nos acostumbramos a entender la dinámica de la organización empresarial a partir de la estructuración por procesos, ¿no? Un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas de igual manera, ¿sí? Que buscan también un fin común, ¿sí? Pero entonces allí es donde parte la diferencia con el concepto de proyecto y nos lo menciona aquí Parodi. Los procesos son actividades que se desarrollan cíclicamente dentro de las empresas, siempre. Por ejemplo, el proceso de nómina en las empresas, el proceso de liquidación de nómina en las empresas. Es algo que siempre se desarrolla, ¿no? Todos los meses, todo el mes de enero, en febrero, en marzo, todos los meses se está desarrollando ese ejercicio de liquidación de nómina. El proceso de confección en una empresa industrial. Siempre que la empresa desarrolle su producto de confección, va a desarrollarse ese proceso. Entonces los procesos son cíclicos dentro de las empresas, no tienen un inicio y un fin, ¿sí? Tienen un ejercicio periódico, siempre se ejecutan. El único momento en el cual los procesos se detienen en las empresas es sencillamente porque la empresa ya deja de realizar su actividad, ¿sí? O porque cambia drásticamente su labor, su ejercicio. Por ejemplo, ese ejercicio de liquidación de nómina, perdón, si la empresa ya deja de realizarlo es porque la empresa desapareció o porque contrató un tercero para que lo realizara. Entonces, los procesos son ejercicios cíclicos que continúan y cuentan, por ende, podría llegar a decirse con recursos ilimitados. Si bien están tasados y están definidos cuáles son los recursos que deben ejecutarse o deben utilizarse al momento de llevar a cabo cada proceso, pues siempre la empresa va a tener esos recursos. Por ejemplo, si la empresa se dedica a elaborar camisas, siempre va a tener para elaborar camisas la tela. No va a llegar un momento en que no, se acabó la tela y qué actividad vamos a desarrollar. No, siempre que necesite hacer camisas va a contar con la materia prima para realizarlo. En el caso de los proyectos que se diferencian de ese concepto de proceso, los proyectos
tienen un principio y un fin, tienen un tiempo establecido. Hay una fecha establecida en la cual se desarrolla el inicio del proyecto y hay una fecha final, hay una fecha límite en la cual ya se debe cerrar el proyecto, se deben evaluar los resultados alcanzados, se debe verificar que efectivamente todas las actividades se llevaron a cabo, ¿sí? Tiene, además de ese tiempo establecido, un presupuesto también, unos insumos previamente definidos. No es que vayamos a contar siempre con la cantidad de recursos necesarios que querramos utilizar para el desarrollo del proyecto, ¿no? Desde el inicio se define cuál va a ser el tiempo, el presupuesto que se establece para alcanzar ese resultado deseado. ¿Bien? Entonces, un proyecto podemos definirlo como un esfuerzo temporal para crear un producto resultado único que tiene un principio y un fin y que ese resultado puede ser tangible o intangible. Entonces, cuando nosotros aterrizamos ya ese concepto de proyecto, nos damos cuenta que existen tres elementos fundamentales que componen los proyectos, que le dan forma a los proyectos. Esos elementos son, primero, el objetivo. El objetivo debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el resultado que buscamos nosotros alcanzar? Cuando normalmente nosotros desarrollamos proyectos, y para hacer un poco más claro la explicación, voy a asociarlo con los proyectos de emprendimiento, para que se entienda un poco mejor. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de emprendimiento y fijamos un objetivo, nosotros buscamos responder una necesidad. Nosotros evidenciamos una necesidad en el mercado, ya sea porque yo estoy insatisfecho con un producto que utilizo o porque evidencio esa insatisfacción en algún compañero de trabajo, en algún amigo, en algún familiar. Entonces, sencillamente me doy cuenta que efectivamente existe un vacío dentro del mercado, que hay una necesidad que no está siendo resuelta, que hay unos clientes insatisfechos. Entonces, lo primero que yo me fijo es en cómo resolver esa problemática. Eso es el objetivo. El objetivo es la respuesta directa a la problemática que yo estoy vivenciando dentro del mercado. Ese va a ser el objetivo final. El resultado final que yo consiga es sencillamente esa respuesta a esa problemática. Porque, por ejemplo, si yo evidencio que en el mercado hay un conjunto de consumidores que les gustaría tener zapatos con cámara de aire, por ejemplo, no se me ocurre nada más, pero bueno, zapatos con cámara de aire, y resulta que, bueno, me fijo yo esa problemática y trato de desarrollar entonces un proyecto para establecer un emprendimiento que me permita a mí em, crear un pequeño negocio que me permita elaborar zapatos con cámara de aire, pero resulta que cuando establezco el objetivo, pongo como producto final, como objetivo, desarrollar unos zapatos con plataforma, sin cámara de aire. Entonces eso no va encaminado a responder la necesidad o la problemática que yo estoy evidenciando, sino que va absolutamente por otro camino distinto, ¿no? Segundo elemento, el presupuesto. Este presupuesto debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? Y uno de los principales limitantes de todo desarrollo eh, cotidiano inclusive son aspectos financieros. Si lo asociamos a ese aspecto de ejercicios de emprendimiento, pues el limitante es un aspecto financiero. Los emprendimientos se desarrollan con un objetivo final y en el 95% de las ocasiones es el de conseguir algún tipo de retribución económica, algún beneficio, alguna utilidad. La gran mayoría de emprendimientos se desarrollan con un fin y es el de generar dinero, generar utilidades, ¿no? Y la gran mayoría, el principal limitante de esos proyectos, la gran mayoría de esos proyectos no pueden desarrollarse por el mismo limitante y es ese mismo aspecto financiero. Las personas no cuentan con los recursos para poder llevar a cabo esas ideas de negocio que se le ocurren. Si eso fuese así, pues si todo el mundo contase con un bolsillo lleno de recursos, encontraríamos en el mercado 1000 marcas para cada uno de los productos que se nos ocurran. Porque cada persona que se le ocurra desarrollar un producto con X o Y característica distinta o con X o Y funcionalidad diferente, pues sencillamente desarrollaría ese emprendimiento. Pero sencillamente, en el entorno de mercado en el cual nosotros convivimos, sencillamente el presupuesto, los aspectos financieros, los aspectos económicos se convierten en un limitante. Por ejemplo, como proyecto, distinto a estos proyectos de emprendimiento que estoy mencionando.
el proyecto de desarrollar un programa académico. Muchos de ustedes lo desarrollan en un porcentaje, habrá algunos que quieren desarrollarlo por adquirir el conocimiento, por tener un crecimiento personal, por tener un crecimiento académico, y habrá otro porcentaje, que en muchas ocasiones es muy grande, que lo desarrollan con un objetivo que es el de mejorar una posición laboral en su entorno y por ende generar una mayor retribución de ingresos. Entonces tiene un fin económico y se desarrolla con un gran esfuerzo, que también es económico, ¿no? Porque desarrollar un programa académico no es gratuito, se tiene que realizar una inversión y se tiene que realizar una planificación como de un proyecto para poder desarrollar el programa académico, ¿no? Entonces, segunda característica sencillamente que hace parte de la estructura de los proyectos, el presupuesto. Y tercero, es el plazo. ¿Cuánto tiempo vamos a gastar en realizarlo? ¿Cuánto me va a tomar desarrollando esa actividad? ¿Sí? Porque eso no puede ser de manera infinita, sencillamente porque esto podría asociarse al presupuesto. Entre más tiempo me tarde en desarrollarlo, pues seguramente más dinero voy a gastar. Entonces, debe establecerse un tiempo de inicio y un tiempo de fin, un tiempo límite para desarrollar esa actividad. Por ejemplo, cada uno de ustedes dentro de su programa académico, al momento en que de pronto planearon, si alguno lo hizo, de manera artesanal su idea de desarrollar el proyecto, de desarrollar su programa académico, su programa de especialización, pues estableció también de pronto un plazo, ¿no? El plazo debería ser de un año, porque yo creo que ninguno ha establecido un plazo de desarrollar su especialización en un tiempo, en un periodo de 4 años, ¿no? Inicio a principios del 2021 y de pronto pienso terminar por allá en diciembre de 2024. Yo creo que ninguno, ¿no? Se establece un tiempo adecuado para desarrollar ese ejercicio, un tiempo que obviamente sea retador, un tiempo que se adecue obviamente a los recursos y a los elementos con los cuales se cuenta para poder desarrollarlo. Por ejemplo, en los ejercicios de maestría, cuando ustedes desarrollen su programa de maestría, ojalá cada uno, se encuentra muy de frente principalmente con esa dinámica del plazo, principalmente por el desarrollo de la tesis, porque uno en un principio va con la idea de que va a poder desarrollar su programa en un plazo máximo de 2 años, pero cuando empieza a desarrollar la tesis se le empieza a alargar un poco ese objetivo final y se da cuenta que ese plazo no es tan así como se lo había imaginado en un inicio. Pero sencillamente, los elementos, acá para volver a la temática y no desviarme, sino lo que nos interesa, los elementos principales de un proyecto entonces son el objetivo, qué es lo que queremos desarrollar con el proyecto, el presupuesto, que responde cuánto nos va a costar, y el plazo, cuánto tiempo vamos a invertir en desarrollar ese proyecto. Bien, ¿cómo se realiza entonces esa planeación de un proyecto? Bueno, lo primero que nosotros tratamos de definir son los objetivos del proyecto. Pero nosotros debemos tener en cuenta que para poder definir que llevamos a feliz término un proyecto, debemos cumplir con 3 premisas principalmente. Primero, que ese proyecto se ha terminado en el plazo que habíamos presupuestado, que hemos dicho con anterioridad, que desarrollemos todas las actividades, que desarrollemos todos los requerimientos que nos habíamos establecido en ese proyecto dentro del plazo previsto, dentro del tiempo que se había definido para su desarrollo. Segundo, cumplir con las especificaciones de calidad exigidas por códigos que rijan dentro del mercado. Y esto hace referencia mucho a esos proyectos tal vez de emprendimiento, porque en ese contexto, en las diferentes industrias, en los diferentes mercados, siempre van a existir algunos entes gubernamentales, algunos entes que se encargan de regular la dinámica del mercado, que se encargan de regular y de proteger en muchas ocasiones a los consumidores. Entonces siempre se establece algunos requerimientos mínimos de calidad que deben cumplir los ofertantes en cada mercado. Y en tercer lugar, y elemento muy importante obviamente, no permitir que los gastos superen el presupuesto. Sencillamente cumplir con ese presupuesto que nosotros previamente habíamos establecido. Esto es obviamente necesario porque en el momento en que nosotros nos salgamos del presupuesto, sencillamente será un dinero que nosotros no teníamos pensado gastar. Por ejemplo, volvemos al caso de cada uno en sus programas académicos. Si ustedes establecieron un presupuesto de, no sé,
10 millones de pesos para desarrollar su especialización. Yo creo que ustedes no tienen contemplado alargar su semestre adicional, porque ese tiempo adicional para el desarrollo del programa o ese dinero adicional, ¿de dónde va a salir? Es un dinero que no se tenía contemplado, no estaba inicialmente incluido en esos gastos y ahora habrá la necesidad de evaluar cómo va a conseguirse ese dinero para poder completar el desarrollo del proyecto. Bien. Entonces, ahora sí, la planeación de los objetivos debe cumplir con 4 elementos necesarios, 4 elementos importantes. El primero de ellos, los objetivos a la hora de definirse deben estar enfocados en la satisfacción del cliente. ¿Recuerdan? Hacia quien va a ir dirigido el proyecto. Es decir, debe cumplir con esos requisitos, debe cumplir con esos requerimientos, debe estar asociado a eso que busco, que desea ese consumidor final. Porque va muy encaminado a ese ejemplo que les colocaba en un inicio. Bueno, si yo evidencio que dentro del mercado existe una necesidad de unos consumidores que les gustaría esos zapatos ¿qué dije? Con cámara de aire, bueno, debo establecer el objetivo que esté encaminado en que se cumpla ese requerimiento, esa satisfacción, ¿no? Y no de pronto desarrollar o establecer un objetivo que no esté encaminado a eso. Sencillamente porque si yo establezco eh, unos objetivos desviados, pues no voy a conseguir o no voy a alcanzar el resultado que yo quiero, que yo deseo. Si el profesor John quería entonces estudiar una especialización que estuviese relacionada con la gerencia de proyectos, pues de nada tiene sentido que en el objetivo que él se establece se programe a estudiar una especialización en eh, gerencia de salud, que de pronto no está tan asociado puntualmente a lo que había proyectado, ¿no? Entonces, lo primero, fundamental, que esos objetivos estén encaminados en satisfacer, perdón, y cumplir los requerimientos y las necesidades que tienen los clientes. Bien. Sencillamente porque esos clientes son los que van a determinar el éxito, el cumplimiento o no del resultado del proyecto. Bien. Segundo, esos objetivos deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Y es que yo debo ser consciente del alcance que tienen esos objetivos y de lo que puede llegar a lograrse. Si bien los objetivos deben ser retadores, deben ser precisamente como su palabra, objetivos, deben ser claros, deben poder lograrse dentro de lo que se le está asignando a ese proyecto. Yo no puedo establecerle un objetivo a mi equipo de trabajo que sencillamente no pueda alcanzar en términos de plazo de presupuesto. Sencillamente porque si lo hago, en primer lugar es como si yo estuviese realizando una pista de carreras o una ruta, un camino directo hacia una pared. No tiene sentido, no tiene rumbo. Y en segundo lugar, porque eso puede llegar a ser contraproducente. Vuelvo y lo repito, los objetivos deben ser retadores para quien los va a desarrollar, para quien los va a realizar, pero deben ser alcanzables. Y quien desarrolla el proyecto debe percibir que efectivamente esos objetivos son alcanzables, porque en dado caso que quien desarrolla el proyecto identifique lo contrario, que no va a poder alcanzar esos objetivos, que no los va a lograr, se produce un efecto contrario al que se desea con establecer objetivos retadores. Por lo contrario, se va a frustrar la persona que lo va a desarrollar. Inmediatamente identifica que no va a poder, que no va a llegar a alcanzar a esos resultados. Y por el contrario, en vez de esforzarse más, va a esforzarse menos. Al saber que no va a alcanzar esos resultados, que no va a alcanzar ese objetivo, pues sencillamente no va a desarrollar las actividades ni va a aportar demasiado. Entonces, por eso debe ser adecuado el establecimiento de objetivos con el presupuesto que se tiene para el desarrollo del proyecto y por lo tanto también con el plazo. Es el tercero de los ítems. Debe ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. ¿Qué aspecto sumar a lo que ya se ha mencionado respecto al ser conscientes sobre los recursos con los cuales se cuenta? Pues bueno, el ítem de medibles. Los objetivos que nosotros establezcamos debemos poder evaluarlos periódicamente para validar que efectivamente estamos en el camino correcto.
como cuando uno, bueno, no sé si todos viven en Bogotá o conocen Bogotá, pero bueno, quienes hayan subido a Monserrate a pie, por ejemplo, saben que hay algunos puntos de referencia. Más allá de los que el propio camino menciona, quienes han subido en varias ocasiones, ya uno en la cabeza le queda algunos puntos específicos. Entonces uno sabe que inicia el camino, que llega al punto donde hay varios comercios, bueno, tiendas. El siguiente punto de pronto de referencia es el punto donde es más planito todo. Otro punto de referencia es el túnel, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues bueno, si la meta final, el objetivo final es la cima de la montaña, esos puntos de referencia le permiten a uno, por ejemplo, medir el tiempo. Entonces las personas que suben allí tratan de cronometrar a tiempo, toman esos puntos de referencia para saber cómo van. Entonces el que inicia y llega de pronto al punto donde están las tienditas, bueno, dice, bueno, hoy llevo 20 minutos y acá en este punto normalmente me demoro 22, entonces voy bien. O si llegan al túnel y van en 30 minutos y saben que normalmente ahí llevarían unos 28 minutos, entonces dicen, oiga, voy un poco colgado, tengo que esforzarme más. Precisamente esa es la idea de que los objetivos sean medibles, de saber cuál es el objetivo final, cuál es el resultado final que se busca alcanzar, y a partir de evaluar periódicamente esos resultados que se van alcanzando, darse cuenta si se va por el camino correcto, si vamos bien, o si es necesario que se apriete el paso, que se realice alguna acción, alguna alternativa, alguna actividad para corregir el rumbo y que finalmente lleguemos a ese punto final dentro de lo que nosotros tenemos presupuestado y establecido. Bien. Y por último, y este último punto está muy asociado al ámbito organizacional y ya lo voy a explicar por qué. Debe contribuir al desarrollo personal del equipo humano con que se realice el proyecto. Bueno, en términos generales, sencillamente porque cuando una persona identifica que ese proyecto le aporta también a su crecimiento profesional, personal, esa persona va a dar un mayor esfuerzo, va a sentirse mucho más comprometida con el proyecto y no va a verlo únicamente como algo laboral, como algo obligatorio para tener una retribución, remuneración. Ahora bien, en el contexto organizacional, una gran cantidad de proyectos lo realizan las empresas, proyectos organizacionales. ¿En qué sentido? Las empresas constantemente están desarrollando esos ejercicios, por más que nosotros no lo percibamos. Están buscando desarrollar proyectos para encontrar nuevas formas de producción, elaborar nuevos productos, prestar nuevos servicios, diferentes actividades, pero constantemente están desarrollando proyectos. ¿Y qué sentido tiene desarrollar esos proyectos? Bueno, encontrar nuevas y mejores utilidades para la organización, reinventarse la empresa, optimizar sus procesos, bueno, de cierta manera generar un mayor número de utilidades. Pues bien, cuando esas organizaciones desarrollan esos proyectos, no toman la decisión de eh, realizar grandes inversiones. No buscan comprar nueva infraestructura, nueva maquinaria, contratar nuevo personal, porque sencillamente eso les costaría mucho. Lo que realmente buscan es aprovechar los elementos con los cuales ya cuentan. Ya cuentan con una infraestructura, ya cuentan con una maquinaria, ya cuentan con un personal capacitado y experimentado en los procesos que se desarrollan. En tal sentido, las empresas sencillamente lo que hacen es aprovecharse de eso, utilizan su infraestructura, utilizan su maquinaria y utilizan su personal. Entonces lo que hacen generalmente es tomar los elementos que necesitan. Si necesito a 2 operarios de producción, los tomo para el proyecto. Si necesito un individuo de proceso, lo tomo para el proyecto. Un individuo de calidad, lo tomo para el proyecto. Y se crea como una mini empresa dentro de la gran empresa. Esa mini empresa se encarga únicamente del desarrollo puntual del proyecto. Esto, pues yo lo he vivido, me ha pasado en otras organizaciones donde precisamente se han desarrollado proyectos y en esos momentos, de manera paralela, el individuo desarrolla su labor cotidiana, natural, funcional para la cual está contratado y adicional a eso desarrolla otras actividades asociadas a ese proyecto puntual. Entonces, ¿qué es lo que esto genera?
el individuo perciba ese proyecto como un aumento de su carga, como un aumento de su actividad laboral. Por eso precisamente deben desarrollar esos objetivos de tal manera que le aporte al desarrollo personal de ese individuo para que de cierta manera contrarreste esa percepción de aumento en su actividad. Bien. Bueno, esto de cara al establecimiento de objetivos, que son uno de los elementos más importantes a la hora de definir y desarrollar los proyectos. Sencillamente, los objetivos son la hoja de ruta, el camino que se va a seguir para poder alcanzar esos resultados deseados, para poder dar solución a esa problemática, esa necesidad o ese requerimiento que no está siendo atendido dentro del mercado. Bien. Ahora bien, voy a hablar sobre la metodología de gestión de un proyecto. Cómo normalmente se desarrolla la gestión de los proyectos una vez se ha desarrollado su estructuramiento. Esta metodología que voy a mencionar abarca principalmente 4 fases: iniciación, planificación y diseño, producción, evaluación y monitoreo, camino en el cual se desarrolla prácticamente un proyecto en un periodo de tiempo particular. Cada una de ellas tiene una serie de actividades, cada una de ellas desarrolla una serie de esfuerzos, cada una de ellas es sencillamente relevante e importante para conseguir los resultados beneficiosos para la empresa, ¿sí? O para quien desarrolle el proyecto, ¿no? Primero que todo, fase de investigación. ¿En qué consiste la fase de investigación? Es la primera puesta en marcha del proyecto. Es cuando se concibe la idea. Cuando se cruza por la cabeza, oiga, voy a desarrollar este producto, oiga, voy a desarrollar un servicio, oiga, voy a estudiar una especialización. ¿Sí? Cuando se cree y se concibe esa idea final que se busca alcanzar. Se identifican los objetivos. ¿Cuál es ese objetivo final que se busca alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos previos que se buscan desarrollar para lograr alcanzar ese resultado final? Una breve explicación que de pronto les pueda ayudar a ustedes mucho si tienen que desarrollar un trabajo de investigación. Lo desconozco en sus programas académicos cómo se desarrolla ese ejercicio para la opción de grado, pero por lo menos por ejemplo, en maestría debe desarrollarse una investigación y ese ejercicio en muchas ocasiones es complejo, el establecimiento de objetivos y encontrar la diferencia que existe en un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, es el resultado final que se busca alcanzar, ¿no? La meta última que queremos lograr llegar y que sencillamente ese resultado me va a permitir a mí resolver una problemática. Ahora bien, los objetivos específicos. Y yo dentro de mi ejercicio como director de trabajos de investigación, he percibido que en muchas ocasiones los estudiosos tienen la idea que los objetivos específicos son consecuencia del objetivo general. Y realmente, como traté de explicarlo en ese ejemplo de Monserrate, los objetivos específicos son esas metas previas y esas metas anteriores que yo debo alcanzar para lograr alcanzar ese objetivo general. Podría llegar a decirse que el objetivo general es consecuencia de los específicos, ¿sí? O sea, para poder llegar al objetivo general yo tengo que pasar por los específicos, no al revés. Eso es un error que comúnmente se ven en los trabajos de investigación. Entonces, recuerden eso para cuando ustedes desarrollen de pronto sus trabajos de investigación. El objetivo general es el objetivo fin de todo, es esa meta final. Y los específicos son de cierta manera como un paso a paso que me permite a mí llegar a esa meta final. ¿Bien? Entonces lo que nosotros definimos acá es esos objetivos, el objetivo general que va a tener el proyecto y esos objetivos previos o ese paso a paso que me van a permitir a mí encontrar ese resultado final. ¿Bien? Acá vamos a realizar también una investigación. ¿Investigación de qué? De los posibles futuros que puede llegar a tener el proyecto. Vamos a realizar una verificación de cuáles escenarios se pueden llegar a presentar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de dimensionar cualquier tipo de escenario de alternativa que se pueda llegar a presentar. ¿Sí? Y de cierta manera tratar de estar preparado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
en el proyecto de realizar mi programa de especialización? Bueno, un escenario. Voy a desarrollar todo mi programa sin ningún inconveniente y me gradúo en diciembre. Segundo escenario. Resulta que me fue mal en una materia y la perdí. ¿Qué voy a hacer para solucionar ese inconveniente? Tercer escenario. Bueno, cualquier otro tipo de alternativas. Y así, uno de cierta manera, de manera previa, antes de empezar a desarrollar las actividades del proyecto, antes de ejecutarlo, pues empieza a tratar de planear cuáles serían las rutas de escape ante cualquier escenario, cualquier posibilidad que se presente. ¿Bien? Y sencillamente nosotros como resumen o como elemento final de esta fase de investigación obtendremos un resumen. Un resumen de esas características del proyecto. Entonces ya nosotros sabremos cuál es el objetivo del proyecto, cuáles alternativas se pueden presentar, he planeado algunos escenarios que se pueden desarrollar. De cierta manera ya tendré una estructura planeada del proyecto que va a desarrollar. Para entrar en la siguiente fase, que es la fase ahora sí de definir cuáles son todos los elementos característicos del proyecto, la fase de planificación y diseño. Acá en este apartado vamos a definir el propósito exacto del proyecto. Porque, ¿qué es lo que sucede? En el apartado anterior, nosotros definimos un objetivo, pero resulta que ese objetivo que nosotros inicialmente tenemos, cuando ya nosotros empezamos a investigar, a verificar, a indagar un poco mejor, nos damos cuenta que de pronto ese propósito final no estaba tan correcto o que no estaba orientado de manera adecuada. Por ejemplo, voy a tratar de citarlo en los dos ejemplos que más o menos he tratado de mencionar el día de hoy. En el ámbito de emprendimiento. Entonces resulta que yo tenía una idea inicialmente de desarrollar unos zapatos con cámara de aire, creo que era. Bueno, no importa. Unos zapatos con cámara de aire. Y resulta que cuando indagué un poco en las personas, en los consumidores, en esas personas que podrían llegar a estar interesadas en ese producto, me doy cuenta que realmente lo que no buscan las personas es unos zapatos con cámara de aire, sino con plataforma, finalmente. Entonces, de cierta manera, no estoy cambiando por completo el objetivo de mi proyecto, pero sí lo estoy puliendo. Estoy definiendo realmente cuál es el propósito exacto que debería tener ese proyecto. Por ejemplo, en el caso del programa académico, resulta que inicialmente yo sabía que quería estudiar una especialización y que fuese en, en administración, ¿sí? Pero resulta que cuando empiezo a indagar, empiezo a investigar la oferta que existe en diferentes programas académicos, los beneficios, las características que tiene cada uno de ellos, me doy cuenta que, por ejemplo, no estaba muy por el lado del MBA, sino que más bien quería una maestría en gerencia de proyectos, por ejemplo. Y que eso es lo que de pronto más se ajusta a lo que yo quiero. Entonces, pulimos ya cuando investigamos, cuando miramos alternativas, cuando indagamos mucho más sobre las temáticas asociadas a ese proyecto particular, de cierta manera podemos definir mucho mejor cuál es el propósito final. Entonces, ya en esta etapa de planificación, nosotros definimos muy bien ese propósito particular, ya el que está pulido, el que hemos investigado, el que hemos verificado, el que hemos dicho es exactamente es lo que buscamos y lo que queremos alcanzar. Bien. Además de esto, vamos a poder identificar, si ese es el objetivo final, vamos a poder identificar cuáles son las actividades necesarias para llegar a ese objetivo final. Entonces, si quiero elaborar unos tenis, entonces sabré cuáles son las actividades, las labores, los trabajos necesarios que yo necesito realizar para realizar un zapato con plataforma. ¿Sí? Ya me podría hacer esa idea. Si yo quiero entonces alcanzar a obtener mi título de especialista, sabré entonces que tengo que desarrollar una serie de 10, 12, 15 asignaturas, que tengo que cumplir con tantos créditos académicos, que tengo que cumplir con X requisitos para el grado y demás. Sabré cuáles son las actividades que necesito para poder alcanzar ese resultado final y sabré también el tiempo, el esfuerzo, el gasto que necesito para cumplir cada una de esas actividades. Por lo tanto, ojo que acá puedo estar identificando muy bien el presupuesto y el plazo para dar alcance al resultado del proyecto. Bien. Podré obviamente identificar el tiempo más largo y más corto. Aplica el ejemplo que les mencioné, ¿no? Entonces el tiempo más corto es si desarrollo todas mis asignaturas dentro del tiempo establecido, ese es el tiempo más corto.
Si pierdo algunas, si no me programan bien algunas, si me falta el tema de la opción de grado y demás, bueno, ahí puede que ese tiempo se alargue, pero yo tengo que definir esos dos aspectos, ¿no? El tiempo más corto y el tiempo más largo para validar el tiempo de plazo. Bien. Y elementos importantes, identificar la asignación de recursos. Obviamente, al identificar qué se requiere para cada actividad, cuánto necesito para poder desarrollar esa actividad, por lo tanto sabré más o menos cuánto recurso, cuánto presupuesto necesito para poder dar alcance a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me imagino que ustedes cuando se hicieron a la idea de desarrollar su programa académico, pues sabían que cada semestre costaba tanto dinero, tantos eran los semestres, tanto les costaba una opción de grado, tanto les costaba los derechos de grado y demás. Y sabían que el dinero a gastarse era más o menos un presupuesto, me imagino yo, ¿no? A menos de que a alguno no le interese el tema financiero y no tenga inconveniente por pagar lo que cueste el semestre y lo que cuesten los derechos y demás. Pero generalmente las hacemos, ¿no? Todos hacemos ese tipo de cálculos al momento de desarrollar cualquier actividad, como por ejemplo lo que es este tipo de proyectos. Y finalmente, como un elemento muy importante resultante, es la elaboración de un cronograma de los eventos. Un cronograma que me permita a mí validar si efectivamente voy dentro del tiempo más o menos presupuestado, ¿no? Recordemos el ejemplo del Monserrate. Entonces voy caminando y llegué al punto de las comidas. Entonces ahí miro el reloj y me doy cuenta, bueno, voy bien, voy mal. Caso de la elaboración de productos. Entonces sabíamos que para el quinto día ya teníamos que estar elaborando 10 productos diarios, llevamos 8, entonces uy, nos toca ponernos al día. Ustedes en su programa académico, ¿sabían que a esta altura, por ejemplo, ya deberían ustedes haber desarrollado X número de asignaturas? Entonces ustedes de acuerdo al pensum, que sirve como un cronograma, lo pueden validar y mirar y, bueno, voy más o menos así, voy bien, voy colgado, voy retrasado. Entonces es el momento de tomar y ajustar las alternativas para poder llevar a cabo o para poder alcanzar esos resultados. Pero en esta fase lo que se define particularmente es ese cronograma, definir la periodicidad en la cual nosotros deberíamos estar alcanzando algunos resultados previos. Bien. Siguiente fase, producción. Sencillamente esta fase es muy sencilla. En esta fase se pone en marcha todo lo que se planificó con anterioridad. Se proporcionan los recursos a las actividades, se desarrollan las actividades, se ejecutan cada una de ellas, se hace seguimiento de cerca para validar que efectivamente lo que se planificó se esté desarrollando. Se mide constantemente, se realiza control y seguimiento. Como lo he mencionado con anterioridad, se validan, perdón, esos resultados que se estén alcanzando, se comparan con los resultados que se tenían presupuestados, ¿sí? Y así se empieza a validar si se está dando alcance o no se está dando alcance a lo que se quería buscar con el proyecto. Se implementan alternativas. Recuerdan que en la fase de iniciación, por allá mencioné que, bueno, debería tratar de idearse cuáles eran todos los futuros posibles al proyecto, si se presentaban errores, si se cometían inconvenientes, se presentaban inconvenientes. Sencillamente, entonces, en este apartado se implementan esas estrategias que seguramente allí se definieron. El ejemplo que les coloqué creo que fue también el caso del programa académico. Entonces, si voy bien, si me quedo en alguna asignatura, entonces, ¿qué ruta qué alternativa a desarrollar? ¿Sí? ¿Qué actividad puedo ejecutar para ponerme al día, ¿no? En este caso, exactamente lo mismo. Si llega a presentar algún inconveniente, se validan las alternativas que con anterioridad se definieron para sencillamente dar alcance a los objetivos del proyecto. Y acá sencillamente importante algo, que se busque alcanzar con los objetivos. Ya cuando se desarrolla la actividad, digamos que la meta principal es alcanzarlo, alcanzar esos objetivos, alcanzar esos resultados para poder entrar en la última fase, en la evaluación y monitoreo. Sencillamente porque si no se alcanza el objetivo, pues no hay nada que se pueda evaluar, ¿no? Podría decirse.
sea, todo fue negativo. Por ejemplo, si ustedes inician su programa académico y en la mitad dicen, no, no pude y se retiran, pues no hay nada que pueda llegar a evaluarse que tan bien fue o no. Sencillamente podría decirse que no se consiguió y sencillamente no se logró el objetivo que se buscaba alcanzar con el proyecto. Sencillamente se debe alcanzar el resultado final. Ya después en esta etapa se evalúa bajo algunos aspectos si son en ámbito empresarial, perdón, de emprendimiento, sí, organizacional, en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia, integridad. Pero en otros aspectos, sencillamente lo que se busca evaluar es, uno, primero, si se consigue el objetivo del proyecto. ¿Y los otros dos cuáles son? Los elementos que le dan forma al proyecto. El plazo, si alcanzamos ese resultado dentro del plazo establecido, o el presupuesto, si cumplimos también con el presupuesto que con anterioridad nosotros habíamos definido, ¿no? Algo que es importante es que estos elementos están ligados, ¿sí? De cierta forma. Es decir, si yo no estoy alcanzando el objetivo, no lo he logrado, muy seguramente estoy complicando el cumplimiento del plazo, ¿sí? Si yo no logro el cumplimiento del objetivo, muy seguramente inmediatamente no cumplí el plazo y no cumplí los demás. Pero particularmente, si yo no cumplo el plazo, muy seguramente tampoco cumplo el objetivo, porque cada día más que yo tenga que dedicar al desarrollo del proyecto, significa un mayor gasto. Por lo tanto, muy seguramente no estaré cumpliendo también con el presupuesto. Un ejemplo para entender mejor esto. Imaginémonos un emprendimiento que decide desarrollar camisas, y resulta que tenía presupuestado que en 2 meses iba a desarrollar 1000 camisas. Resulta que faltan 2 días para completar los 2 meses y van hasta ahora 800. Entonces, cada día que tenga que invertirse más en alcanzar las 1000 camisas, será cada uno de esos días en que se paga mayor, cada día se paga alquiler de la maquinaria, se paga el personal, se paga seguramente arriendo, se paga servicios públicos. Entonces, seguramente no se estará cumpliendo con el presupuesto previamente establecido. Todos estos elementos obviamente están completamente ligados. Bien, bueno, y para dar cierre ya casi a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, lo último que me queda mencionar es sobre cómo se desarrolla precisamente el ejercicio de formulación de proyectos, algo que más o menos ya tocamos al inicio de la sesión sincrónica, pues sencillamente para que se vayan con eso claro, para desarrollar su evaluación del módulo número 1. Recuerden, la siguiente sesión sincrónica hablaremos más sobre la evaluación de los proyectos, evaluación previa, porque es una evaluación que se desarrolla antes de su ejecución para verificar si es viable o no desarrollar el proyecto. Bien, entonces, el ejercicio de formulación y evaluación de proyectos es un ejercicio que se desarrolla al momento de identificar una necesidad. Recuerdan que al inicio de la sesión les dije, bueno, cuando uno normalmente desarrolla, por ejemplo, una idea de emprendimiento, es porque identifica un vacío en el mercado, una necesidad, un requerimiento, algo que busca alcanzarse y que en ese momento no se está alcanzando. Entonces todo parte a partir de identificar un vacío, a partir de identificar una necesidad que existe en ese mercado o en ese contexto. Identificamos entonces una problemática que, como muy bien lo dije, surge a partir de una necesidad propia del individuo, propiamente de cada uno, una necesidad que se identifica en alguien más, una necesidad que sencillamente es visible en el mercado, porque se percibe en términos generales en el contexto organizacional. Entonces, de cara al emprendimiento, puede ser un vacío con un producto o un servicio. Yo identifico que yo no me encuentro satisfecho con este producto, o veo que algún vecino tampoco está satisfecho con las prestaciones que tiene ese producto, entonces sencillamente yo identifico que yo podría desarrollarlo de una mejor forma. Y ahí surge esa idea de emprendimiento, esa idea de desarrollar un proyecto. Ahora bien, cuando se identifica este problema, debemos entender que un problema es demasiado grande.
un problema tiene varias diferentes variantes. Si los problemas fueran tan sencillos de solucionar, pues sencillamente no encontraríamos problemas en ningún contexto. Los problemas tienen diferentes variables. Un problema se produce no solamente por una causa, sino por múltiples causas, ¿no? Y a su vez genera que se produzcan diferentes consecuencias. Entonces es importante lograr identificar cuáles de esas diferentes causas, cuáles de esos diferentes elementos que está incidiendo en que se produzca ese problema, es el que tiene mayor significancia, el que logra tener un mayor impacto, el que tiene mayor relevancia para que se produzca esa problemática. En el momento de identificar esos elementos, que posiblemente no sea uno o dos, trataremos de enfocar el resultado o enfocar el desarrollo de nuestros objetivos a dar solución a ese elemento particular. Aquí es donde sale a la luz el árbol de causa-efecto, ¿no? Donde nosotros buscamos es identificar las diferentes variables que están generando que se produzca ese elemento particular. Entonces, cuando nosotros identificamos un problema, empezamos a validar, bueno, ¿por qué se está produciendo ese problema? ¿Cuáles son los elementos que están generando impacto para que se produzca esa consecuencia, para que se produzca ese vacío, para que se produzca esa problemática? Y a su vez, cuando nosotros empezamos a identificar por qué se están produciendo cada una de esas alternativas, cada una de esas causas que generan el problema, a su vez vamos a encontrar más elementos puntuales que están generando cada una de esas causas y cada una de esas causas genera el problema. Entonces, de cierta manera logramos identificar o podremos evaluar elementos mucho más pequeños. Lo asocio, por ejemplo, también a los programas de investigación. Nuevamente lo repito, por si a alguno de ustedes le toca desarrollarlo. En realidad lo desconozco si tienen que desarrollar un ejercicio de investigación para optar por el título, pero en dado caso que sí, les sirve mucho esto que les voy a mencionar. Cuando uno define la problemática de una investigación, por ejemplo, uno va de lo grande a lo pequeño, ¿no? Entonces primero empieza a realizar la presentación del todo el contexto, toda la problemática que se está presentando. Entonces, por ejemplo, la organización en donde yo trabajo tiene un problema con el manejo de documentos, ¿sí? Y allí, a partir de eso, uno empieza a evaluar y empieza precisamente a investigar por qué se está presentando ese problema, cuál es el inconveniente, cuál es la razón de ser de eso, cuáles son las consecuencias que produce esa problemática y empieza sencillamente a lograr identificar cuáles son los puntos particulares o ese punto principal que está desembocando en que se produzca ese problema tan general. Y cuando ya uno identifica ese problema particular, se da cuenta que sencillamente es un elemento pequeño, entre comillas, en lugar de ese elemento tan grande, o esa problemática tan grande que inicialmente se veía. Se da cuenta que es mucho más fácil apuntarle a ese elemento pequeño que apuntarle a un gran monstruo que es ese problema y que de cierta manera puede que por más esfuerzo que se desarrolle, no se consigue o no se alcance a dar solución al inconveniente. Entonces, sencillamente ya cuando nosotros identificamos ese elemento particular que genera el inconveniente, empezamos a evaluar alternativas. ¿Qué tipo de acciones, de actividades puedo desarrollar? ¿Qué tipo de respuesta podría solucionar ese inconveniente, solucionar esa problemática? Y a partir de evaluar esas alternativas es que podrá surgir el objetivo o el resultado que viene a convertirse en el fin común o el resultado final que va a tener el proyecto. Bien, bien. Siendo las 7 en punto, 7 y 3 minutos, exactamente me demoré los 60 minutos presupuestados para la sesión del día de hoy. Ahora quiero darles el espacio a ustedes por si tienen algún comentario, inquietud, duda, aquellos que quieran hablar por micrófono pueden levantar la mano por favor. De todas maneras también quienes quieran realizar su comentario pueden escribir por medio del chat. Yo lo voy a leer. Ya inmediatamente quienes quieran hablar o decir algo pueden levantar la mano. Les recuerdo, para el próximo 16 de agosto, de hoy en 15 días, tenemos programado cierre la actividad número 2, la evaluación de conceptos del módulo número 1.
Y ya, a partir de allí, entraremos en lo que es la fase final del aula. Algo que me faltaba por mencionar y debí realizarlo al momento que presenté el cronograma del curso. Bien, nosotros tenemos la actividad número 3, programada, si no estoy mal, del 16 de agosto al 30, creería yo. No, al 23. El 23 de agosto debe ser más o menos. 23, 24, bueno, por esas fechas. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una actividad práctica. Entiendo que no todos en este curso manejan ni conceptos administrativos, económicos, financieros, o tampoco tienen manejo de la herramienta Excel. Entonces, ese sí es un ejercicio práctico que se debe desarrollar. No es un ejercicio complejo, no es difícil. En el material de estudio del módulo número 2, ustedes van a encontrar un video que se llama video ejemplo de evaluación de proyecto. Allí yo realizo la explicación de un ejercicio muy similar al que ustedes deben presentar en esa actividad número 3. Es muy similar realmente. Entonces, ¿cuál es la intención de esa actividad? Bueno, la idea sería que ustedes realicen la presentación de esta actividad número 2 con un tiempo de anticipación oportuno, es decir, que traten todos de presentarla, no sé, tal vez a más tardar el próximo día lunes. Con eso, si ya la gran mayoría o todos desarrollaron la presentación de esa segunda actividad, yo habilito eh, la actividad número 3 con un tiempo mayor para que ustedes tengan un mayor espacio para desarrollar ese ejercicio, que puedan consultarme y yo pueda ayudarlos en el desarrollo de la actividad. De todas maneras, nosotros tenemos programado un encuentro sincrónico para resolver dudas sobre esa actividad, entonces creo que de todas maneras es necesario dar un tiempo mayor en esa actividad, ¿sí? Sencillamente para que ustedes puedan consultar la actividad y, y traten de plantear el ejercicio. Ahora, ¿qué es importante para esa sesión sincrónica? Para la siguiente que sigue, si no estoy mal. Sí, es la siguiente sesión sincrónica. ¿Qué es importante? Que ustedes lean la actividad, descarguen el ejercicio. La plantilla que está allí está cargado un ejercicio en Excel. Lean el ejercicio, vean el video y traten de plantear el ejercicio. Porque en la sesión sincrónica que les menciono, que es la siguiente que está programada, la idea de esa sesión sincrónica es resolver dudas o inquietudes sobre esa actividad. Esa sesión sincrónica no es para desarrollar el ejercicio, no lo voy a desarrollar en el encuentro sincrónico, no, es para resolver dudas o inquietudes. En tal sentido, si ese día, y se los digo porque me ha sucedido con anterioridad, si llegamos, nos conectamos, por ejemplo, los que estamos en este momento conectados al encuentro sincrónico, yo les presento el ejercicio, es decir, les abro acá, comparto pantalla con ustedes y muestro el ejercicio y pregunto qué dudas existen y si no hay dudas, pues sencillamente se acaba el encuentro sincrónico en un plazo de unos 5 o 10 minutos, porque sencillamente es para resolver dudas. Entonces la idea es que ustedes ese día lleguen con las inquietudes que tengan sobre el desarrollo del ejercicio. Bien, ahora sí, no hay ninguna duda, inquietud, comentario. Adelante, Magdalena. Buenas noches. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Profe, revisando las fechas, tenemos la otra sesión sincrónica el 12 y la actividad se habilita el 16. ¿Será que su merced no la puede adelantar, pues, para poderla revisar? ¿O cuándo la va a habilitar, pues, para que todos estemos pendientes? Vale. Sí, sí, yo voy a tratar entonces de habilitarla la siguiente semana para que ustedes tengan más espacio de ver el ejercicio. Ahí fue un conveniente, creo yo, que en el cruce de las sesiones sincrónicas y esa sesión sincrónica debe haber sido la siguiente semana. De todas maneras, es mejor, considero yo. O sea, entre más tiempo cuenten ustedes para desarrollar el ejercicio, mejor, porque en la siguiente semana les hubiese quedado de pronto muy corto tiempo.
Entonces, bueno, sí, de todas maneras sí, y yo lo habilito la siguiente semana para que puedan ver el ejercicio. ¿Listo? Y Gracias, David, profe. vale, vale, con gusto. Y David estaba escribiendo algo, se arrepintió. No hay ningún otro comentario, duda, pregunta, inquietud, lamento. Bien, ninguno. Bueno, listo. Lo último que me queda a mí por mencionar, perdón, Yuseili, adelante, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Ese señor que estaba revisando aquí, pues el de lo que decía la compañera Magdalena, pues yo tengo aquí en el cronograma de las sesiones sincrónicas, dice que para el 17 de agosto, que es la siguiente sesión, está como el tema explicación y evaluación de caso de negocio. Es ese mismo como tal que tenemos para entregar para que la actividad se abre el 16 de agosto. O sea, ¿estás como corrido ahí? No, la actividad 3, si no estoy mal, sí, perdón, sí, la actividad 3 se habilita el 16 de agosto. Se habilita el 16 y se cierra el 23, si no estoy mal, 7, 8 días después. Entonces lo que voy a hacer yo es habilitarla antes. Voy a habilitar la actividad 3 desde si tenemos el encuentro sincrónico el 17, la voy a habilitar creo yo el 12, 14, para que ustedes puedan visualizar un par de días antes del ejercicio y lo puedan tratar de plantear. ¿Listo? Sí, sí, profe, es que tenemos pues como la otra semana el 12, una sesión sincrónica y la próxima es el 17. Ok. No, vamos a dejarla para la del 12. Para la del 12, listo, Sí. profe, sí, señor, gracias. Es para que cuenten más, es mejor, que tengan más tiempo. Porque si la dejamos para el 17, les quedaría a ustedes únicamente del 17 al 23. Les quedaría tiempo. Pero, pero pues mejor, ¿no? Mejor que les quede a ustedes más tiempo. La otra sesión sincrónica desarrollamos las temáticas del módulo 2, que esa, pues si ya la tienen hasta final del curso y no hay inconveniente. Entonces mejor dejamos la siguiente sesión sincrónica para resolver esas dudas, inquietudes, y con eso tienen ustedes más tiempo para desarrollar ese ejercicio, ¿vale? Claro que sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Lo último que me quedaba, nuevamente recordarle a los compañeros que no habían ingresado al curso. Les repito, ya le solicitó el director de administración, en este caso al director de la especialización, al coordinador, el listado de los estudiosos que ingresaron de manera posterior al inicio del curso para el desarrollo de la actividad número 1. La actividad número 0, que es la evaluación diagnóstica, no se preocupen por esa actividad no tiene calificación, en otras palabras, o sea, no tiene una calificación que les afecte a ustedes la aprobación del aula. Entonces, para esos estudiosos que ingresaron posteriormente, no se preocupen, se les va a dar espacio en la presentación de la primera actividad. Las demás actividades, y por favor, de acuerdo a lo que está programado en el curso. ¿Listo? A todos les deseo muchísimas gracias por la conexión, por su participación. Recuerden cualquier inquietud, duda que tengan, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias, les deseo una feliz semana, una feliz noche y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias, profesor.